Miércoles de salud en el brunch de los 40. Estás escuchando el brunch de los 40 y sí, es miércoles de salud y vamos a meternos con un tema importante, el bienestar emocional. Y es que, ¿cuántas veces no has visto que tu agenda está llenísima de mil cosas por hacer y tus prioridades se van alejando? Hoy, para hablar del síndrome de la agenda llena y la vida vacía, está con nosotros Nora Taboada. Bienvenida, Nora, querida. Qué gusto, muchas gracias por esta bienvenida. Magua arriba, un placer estar aquí y con todos nuestros brunchers. No, hombre, el gusto de tenerte por acá, Nora, porque hoy justo vamos a tocar un súper temazo al cual invitamos los brunchers pues a que se reporten porque quizás les va a machar esto. El síndrome de la agenda llena y la vida bien vacía, mi Nora Taboada. Empecemos con eso, a ver. Sí, pues mira, te voy a decir, creo que Stephen Covey hace 30 años explicó esto de una manera gráfica como nadie lo ha hecho. Él lo que dijo fue, ten cuidado en tu vida que al subir la pared del éxito, esta esté apoyada en la pared correcta. La agenda sería tu escalera, ¿no? Y la pared es lo que sería tu vida. Por eso este síndrome es, oye, tengo compromisos, tengo proyectos, tengo pendientes, estoy saturado, esa es mi escalera, pero la reflexión es, sí, pero tu pared, ¿cómo se siente? ¿No? Hay propósito, hay conexión con algo más, hay satisfacción de vida, que son preguntas más profundas, ¿no? Ok, qué pesado, de verdad. ¿Y en qué momento a uno de pronto se le van las luces y empieza a dejarse llenar justamente por la agenda, que juntas, que pendientes, que reuniones, y se le distorsionan las prioridades? Y se distorsionan las prioridades de una manera muy fácil. Hoy, más que nunca en este mundo saturado con hiperproductividad, se requiere tiempo para 3 cosas: introspección, reflexión y autoconciencia. Entonces es algo que yo trabajo muchísimo en coaching ejecutivo y le digo a las personas, haz un tiempo en tu agenda tan ocupada para reflexionar, para pensar, para integrar tu éxito, porque a veces dices, ya lo logré, y ahora que sigue, y ahora que sigue, y ahora que sigue, y tu agenda sigue igual de loca. Entonces, es muy importante hacer esta pausa para integrar ese éxito, para reflexionar. Y te voy a decir otra cosa bien importante. Cuando tú reflexionas de tus experiencias y aprendizajes, vas creando algo en ti que se llama sabiduría. Y esto incrementa tu criterio a la hora de tomar decisiones y te ayuda a tener una mejor calidad de vida y una carrera. Pero si no haces esas pausas de vez en cuando para hacer un check-in contigo, pues se te van a desperdigar las prioridades. Además, algo que doy en algunos cursos de objetivos y de planeación de carrera y de planeación de vida es el reflexionar de verdad sobre tus metas. Y lo que les digo es, a veces pasamos más tiempo planeando unas vacaciones que planeando tu vida y lo que quieres. Totalmente de acuerdo. Y es que, ¿sabes qué, Nora? También yo siento que sobresaturamos nuestra agenda porque no sabemos decir no. Sí, también. ¿Cómo podemos empezar a aplicar el no? Porque yo sé que habemos muchos que nos cuesta trabajo, ¿sabes? ¿Sabes qué? Va a ser muy difícil decir no si no tienes claras tus prioridades. Entonces, lo primero que tienes que aprender para decir un buen no es tener claras tus prioridades, construir tu agenda alrededor de esas cosas que a ti te importan y va a ser más fácil decir que no. Cuando no hay otra cosa que ocupe el espacio de tu agenda, es bien fácil que se te llene de algo que no querías hacer. Sí. Sin embargo, si tú ya reservas ese espacio, ya sea para bienestar, para reflexión, para conexión humana, para relaciones, es difícil que algo lo pueda sustituir. Pero si no agendas tus prioridades y las cosas importantes, va a ser muy difícil que digas que no, porque ese espacio va a estar ahí. Wow, sí, Nora Taboada, nuestra coach de liderazgo consciente y ejecutivo, está en la casa hablando del síndrome de la agenda llena y la vida vacía. ¿Cuáles serían esos síntomas, a lo mejor para darnos cuenta que eso nos está ocurriendo? Mira, hay 5 síntomas clarísimos de que tienes este síndrome. El primero es que te da culpa descansar. Así de, no estoy haciendo algo, ¿qué pasa si mi agenda siempre es muy activa? Segundo, que no tienes idea de qué hacer con tu tiempo libre, ¿no? Y te incomoda cuando tienes tiempo libre. Tercero, es que aunque tienes esa agenda llena, sientes cierta insatisfacción de vida y sientes que algo falta. El cuarto sería que tu valor lo dejas o lo ligas con lo que produces. Y el quinto que les diría es cuando postergas tu vida personal.
Ay, no. Imagínate tener que decir, vamos luego al cine. Ay, no. Sí. Porque tengo muchas otras cosas que hacer, ¿no? O peor, tiempo celebrar para el ti. aniversario, Sí, imagínate. Sí. En fin, ¿cómo podemos relacionar esto, todo lo que nos acabas de mencionar? Igual a mí se me hace que lo podemos pegar con el workaholismo, Sí. Nora. Definitivamente tiene una relación enorme con el workaholismo. El workaholismo es esta necesidad interna, incontrolable, de trabajar aunque no sea necesario. Entonces, es algo hasta compulsivo. Y como les decía, ¿por qué tiendo a ser workaholic? ¿Por qué tiendo a tener mi agenda llena? Porque no has llenado el otro espacio de tu vida con cosas que te ayuden a ser más pleno o a tener más bienestar, ¿no? Entonces, muchas veces el workaholismo o la agenda llena es una evasión de la realidad, ¿no? Y muchas veces esto en psicología se conoce como huir para adelante o huir hacia el futuro por tu incapacidad de saber estar en el presente, disfrutar en el presente y sostener el presente. Wow. Uf, esto está muy, muy, muy interesante y yo siento que el tema de las redes sociales y de cómo la tecnología y el acceso digital a plataformas nos mantiene hiperconectados nos ha ayudado a que sea muy difícil separar el trabajo de la vida personal. ¿Cuáles son esos límites que podríamos poner en ese aspecto? ¿Sabes qué? El primer límite es entender que necesitas tiempo de descanso y desconexión por completo. Y esto digo por completo, porque hay un fenómeno que se llaman las workation. Y una workation es cuando te vas de vacaciones y te vas de vacaciones con la laptop, con la libreta. Sí, y por con si esas sale cosas. algo. Entonces, por eso digo por completo. Entonces, Ay, no. es muy importante que entiendas que esto es parte de tu desempeño y de tu bienestar. Tu productividad va a empezar a decrecer si no desconectas y no tienes descanso. Entonces, la tecnología lo que ha hecho es que nos sea más difícil distinguir los límites, ¿no? Dónde alcanza. Pero por esa razón es tan importante que tú te pongas horarios y que hagas rituales de cierre, así como, a ver, cada día al final de mi jornada laboral yo voy a escribir los pendientes para la mañana, cambio mi agenda y cierro esto. Y ya, y entonces esos rituales ya te ayudan a entender que cerraste y sobre todo planear tu agenda personal. Ok, y acabando el trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a llenar mi tiempo? Y así a lo que decías, Magua, es más fácil decir que no a otras cosas porque ya tienes Claro. prioridades y ayudas a cerrar. Y esta parte de desconexión también viene para la tecnología. Hay un estudio de Harvard buenísimo que se llama el Grant Study. Nunca se ha hecho nada similar en psicología social, que empezaron, fíjate, a investigar a sus egresados desde que salieron de la carrera hasta que ya llegaron a ser adultos mayores, a los 50, 60, 70 años, y empezaron a evaluar su plenitud de vida. Entonces se dieron cuenta que la mayoría de ellos tenía mucho éxito financiero o de poder, pero no todos tenían satisfacción de vida, una vida plena. ¿Sabes cuál era el factor que los hacía plenos? Una sola cosa: la calidad de sus relaciones. Entonces, si tú piensas, ¿por qué debería de desconectar? ¿Por qué tendría que tener tiempo? Piensa en la calidad de relaciones de tu vida, porque eso va directamente relacionado con tu felicidad. ¡Wow! ¡Qué interesante todo lo Sí. que acabas de decir! O sea, sí, esta frase que dice, eres las 5 personas de las que estás rodeado Sí. constantemente. Así es. Y entonces es esa calidad de relaciones lo que verdaderamente va a darte eso. Y creo que algo muy importante que como con los brunches deberíamos de reflexionar es cuál es nuestra métrica de éxito. Y les recomiendo muchísimo, Arianna Huffington, del Huffington Post, tiene un libro buenísimo donde habla de la tercera métrica del éxito y dice cómo en décadas anteriores la métrica eran 2, poder y dinero, ¿no? Y Wow. eso era el éxito para todos. Pero hoy eso ha creado crisis de depresión, de ansiedad y de salud mental Gente enormes. sin cabello, entre Entonces, otras cosas. exacto. Entonces, por ahí no es. Es momento de replantearnos cuál es el verdadero éxito para los seres humanos. ¿Qué les Y- hace feliz? Ajá, Sí. exacto. Y ella propone 6 dimensiones que a mí me encanta y que les sugiero explorar. Una es el bienestar, y esto viene tu sueño, tu ejercicio, todo lo que tiene que Lo ver que con te esa hace parte. feliz, Exacto, sí. con tu calidad de vida y te hace sentirte bien y energizado y con vitalidad, Tu ¿no? alimentación. Exacto. pues. Todo eso que va directo a tu vitalidad, porque si no tienes eso, pues ahora sí que para qué vivir. Sí. Segundo es la sabiduría que les decía, Wow. de esos momentos de introspección, de reflexión, de estar contigo mismo y no estar ocupado para conocerte mejor y para saber
cuáles son tus prioridades y reevaluarlas, ¿no? El siguiente sería el sentido que le das a tu vida y eso es algo personal. Cada quien tiene que buscar su propósito y su significado. El cuarto sería la contribución y la contribución es, ok, todos mis talentos, todo lo que yo sea al servicio de qué lo quiero poner, ¿no? Claro. Porque eso te va a llevar muy lejos en términos de plenitud. El que ya habíamos dicho del estudio de Harvard, la conexión humana es primordial. La necesitamos como las plantas necesitan agua, los seres humanos necesitamos amor y necesitamos estas relaciones positivas. Y el sexto es, no van a creer, capacidad de asombro. Este mundo que va tan rápido ha hecho que perdamos la capacidad de asombro y a nivel científico el asombro es una emoción positiva que te genera muchísimo bienestar. No manches, yo ayer lo experimenté. Sí, importante. La capacidad de asombro, te lo juro que sí. Todos estos temas Pero que nos bueno. está diciendo Nora Taboada están impresionantemente importantes y en este miércoles de salud estamos hablando de esta salud emocional y del bienestar, el síndrome de la agenda llena y la vida vacía. Al regresar, Nora, ¿nos cuentas las consecuencias que tiene el vivir con la agenda saturada? Claro, con todo gusto. Muy bien, pero vámonos con música. Es Olivia Dean, esto es Men I Need. Ya regresamos con más en el brunch de los 40. Estás escuchando el podcast de Miércoles de salud en el brunch de los 40. Oigan, estamos de vuelta efectivamente aquí en el brunch de los 40. Nora Taboada nos acompaña para que la sigan ya a través de sus redes sociales. Ella es coach de liderazgo consciente y ejecutivo en @NoraTaboadaAFE. Y el día de hoy estamos hablando justo del síndrome de la agenda llena y la vida vacía. O quizás tenemos la vida tan vacía que necesitamos llenar la agenda, ocuparnos, Nora. Exacto. ¡Bum! ¡Pum, chacalaca! Pero bueno, Riva, dejaste una pregunta que igual hagan su checklist, vayan tachándole, vayan palomeándole las consecuencias que tiene vivir con la agenda saturada, Nora Taboada. Pues mira, ¿Cuáles son? una de las primeras consecuencias es la insatisfacción de vida. Porque te digo, si te concentras en la escalera y no en la pared, no va a haber esa satisfacción de vida. Otra gran consecuencia es el detrimento de tus relaciones personales, porque nunca tienes tiempo para la gente que verdaderamente te importa en tu vida. Claro. Otra cosa que hablan algunos autores que es muy fuerte es la autoexplotación, ¿no? Porque entonces tú te estás exigiendo demasiado y a lo mejor más de lo que deberías de estar haciendo, ¿no? Entonces eso tampoco es sano. También vienen otras cosas como el deterioro de tus funciones cognitivas, porque como siempre estás ocupado, entonces empiezas a estar un poco más cansado, a cometer más errores, a tomar decisiones de más pobre calidad y de ahí se despliegan todas otras como la ansiedad, el burnout, problemas gastrointestinales, problemas cardiovasculares que puedes ir teniendo. Es que el cuerpo habla también y te va a ir Exacto. diciendo cuando las cosas no están bien, el síndrome de la agenda llena y la vida vacía. En el bloque anterior, querida Nora, nos decías que el sinónimo de éxito ha ido variando con los años, pero Sí. a lo mejor, si estamos metidos en este momento en el que nos sentimos así, con la agenda llena y la vida vacía, ¿qué podemos hacer para ir cambiando nuestra propia percepción de éxito? Y es preguntarte realmente qué te hace feliz, ¿no? Hay una pregunta que a mí me gusta muchísimo que es, ¿cómo vas a medir tu vida? Entonces, aquí hay un ejercicio que los expertos llaman de coherencia vertical. Entonces, tienes que pensar al futuro, al final de tu vida y decir, ¿qué me va a decir que construye una buena vida, una vida plena, una vida feliz en tus parámetros? Y ya que lo tengas definido, haces como retroplanning hacia acá. Ok, las decisiones que estoy tomando hoy me están acercando a mis objetivos a largo plazo, o a mis metas de más alto nivel. Entonces, eso te ayuda a alinear ese éxito. Y por otro lado, también puedes establecer coherencia horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Mis metas en el presente se relacionan unas con otras para ayudarme a lograr esta coherencia vertical. Y entonces, esto es muy importante porque te va a ayudar a ver si tu agenda es reflejo de esto, pero tu agenda no es la que guía tu vida, tu agenda es una herramienta. Tu vida la guían tus prioridades y lo que es importante y la visión de éxito personal que tú tienes para tu propia vida. Claro, estar muy ocupado o haciendo mil cosas Sí. no significa que seas exitoso. Exacto. ¿Qué están haciendo hoy por hoy los líderes a nivel mundial a los que les pudiéramos llamar exitosos, Nora? Mira, yo te hablaría de los líderes conscientes. Y los líderes conscientes son aquellos que dicen, ¿sabes qué?
hay una parte de liderazgo que se llama liderazgo intrapersonal, que entonces estos líderes entienden que para ser un buen líder hacia afuera, tienen que ser primero un buen líder hacia adentro y poner en orden su propia vida, ¿no? Entonces, son líderes que se dedican al autodesarrollo, son líderes que se dedican a ser mejores cada día, son líderes humildes que aprenden constantemente y son líderes que tienen prioridades claras, ¿no? Entonces, que también entienden que el trabajo es solo una rebanada de la vida, no la vida entera, y ellos modelan estos donde están, ¿no? Así como, ¿saben que voy a estar de vacaciones? No recibo mails, más que una emergencia me marcan, pero son los primeros en que se toman las vacaciones bien, los primeros en que descansan bien, los primeros que distinguen entre urgencia y emergencia y los primeros que entienden que trabajan con personas. Esto hace una diferencia completamente distinta, ¿no? O sea, acordarte que trabajas con personas. Es hermoso ver cómo ha ido cambiando esa percepción del trabajo, porque antes como era todo muy jerarquizado, era muy difícil de pronto tener esa empatía de conocer cómo era tu jefe o de que te entendiera robots, cuando ¿no? tenías una situación. Ahora qué bueno que vivimos en estos tiempos en los que todo está mucho más horizontal. Nora Taboada, hablemos de cómo podemos cambiar la mentalidad si estamos en un momento en el que sentimos que no estamos teniendo las prioridades claras. Y yo creo que el primer cambio de mentalidad es que tú eres responsable de tu vida y de tu felicidad. Nadie va a venir a rescatarte, ¿no? Eso es bien importante. Tú eres el autor y una buena vida es una creación personal. Por eso es bien importante cambiar la mentalidad y decir, ok, yo soy el creador de esta buena vida que quiero vivir. Por tal razón, tengo que, en mi agenda, destinar tiempo a reflexionar y el journaling o el escribir un diario de las cosas que te gustan, de lo que sientes, de lo que te hace feliz, ayuda muchísimo al autoconocimiento. Pero lo primero que hay que hacer es ese autoconocimiento, ¿no? Para entender entonces qué te hace feliz, qué quieres, cuáles son tus fortalezas y cómo quieres vivir tu vida, ¿no? Eso es lo primero, yo te diría, ese cambio de mentalidad, de hacerte completamente responsable de tu calidad de vida. Ok, para los robots que nos están escuchando allá afuera, a ver, ¿qué es lo que tendrían que hacer hoy mismo, poner en práctica, poner las manos sobre la masa, mi querida Nora Taboada, para salir del síndrome de la agenda llena? Pues mira, yo lo que les diría es hagan una pausa y evalúen su satisfacción de vida, ¿no? Ok. Para saber si tienen que salir de la agenda llena, porque a lo mejor su agenda sí está reflejando sus prioridades o no. Pero entonces yo les diría, robots, reflexionen. Si tu prioridad es sentirte bien, ¿por qué en tu agenda no está ningún día a la semana hacer ejercicio? Si tu prioridad es ser feliz en tus relaciones, ¿por qué no está agendada ninguna comida, cena, desayuno con amigos? ¿No? Entonces, hagan una auditoría de su agenda y cómo refleja estas sus prioridades. Eso les diría. depuración. Excelente. Venga, muy bien, Nora. Paso a paso para ser más felices y que eso nos lleva a tener una mejor salud. A propósito de que hoy es miércoles de salud, Nora Taboada, como siempre, nos encanta tenerte aquí. Gracias por venir con tanta sabiduría. Nuestra coach de liderazgo consciente y ejecutivo. En redes sociales te encontramos como Primero que nada, gracias a ustedes. Eso es un placer. Como Nora Taboada AFE. Ok. Me encuentran en Instagram, en TikTok y en Facebook como AFE Liderazgo Consciente. Órale, muy